¿ok? Cuando una disciplina se convierte en un estilo de vida, tu perspectiva es totalmente distinta. Empiezas sobre todo a indagar en muchas cosas que te rodean y sobre todo a generar cambios. Cuando yo era pequeño, sinceramente soñaba con hacer con lo que hago hoy en día. No pensaba que fuera tan rápido, pero creo que lo he estado trabajando en estos 5 años que he estado dedicándome a la fotografía. Y no solo a eso, sino a entender un poco más sobre mi aprendizaje social. Esto creo que me sirvió bastante y ayudó de convertirme de un fotógrafo hacia un artista visual. Creo que tengo que hacer un poco de énfasis en esto por la cuestión de que para el éxito, llámese un emprendedor, un empresario, un artista, bueno, en general, creo que si eres constante, hablas con seguridad con tus clientes, esto te puede abrir puertas en todos lados. Esto ayuda bastante a la hora de comunicarte y sobre todo, si una persona quiere estar donde quiere estar, puede estarlo. Únicamente necesita aprender, relacionarte y sobre todo eso es lo que les comentaba sobre el aprendizaje social. Cuando yo tenía 15 años empecé a tomar fotografías y de ahí me empecé a relacionar con otras personas, empecé a trabajar, empecé a conocer, la vida me empezó a fluir a personas que se empezaron a convertir en pilares en mi vida y empecé a visualizarme más de allá de un fotógrafo como un artista visual. Esto me ayudó bastante a convertir mi proyecto y sobre todo con los artistas de distintas disciplinas con los que platicaba y desarrollaba, a que mi arte se convirtiera no solo en mí, sino sentir que se convertía en algo mucho más. A la hora de trabajar como por ejemplo con artistas musicales, creo que un artista visual tiene bastante importancia en los proyectos de estos, puesto la cuestión de que nosotros moldeamos y direccionamos la imagen que nosotros queremos que tengan mediante su público. Creo que todo esto es algo muy importante en la actualidad, el hecho de crear contenido de calidad y sobre todo estar siempre constante ayuda bastante a dirigirte con bastante y jugar con lo que tienes al alcance. ¿Cómo llegar a sobresalir? Más que nada creo que el hecho de sobresalir necesitas empezar a crear contenido, constancia y sobre todo seguir tendencias. Esto ayuda bastante. ¿Cómo logramos esto? Lo que les estaba comentando hace rato. El hecho de la magia de la comunicación con tu cliente ayuda muchísimo. Creo que hoy si llegas podría enumerar varias cosas, pero creo que a cada persona le define alguna. A mí en lo personal me ayuda bastante ser empático, poder decir comentarios asertivos y sobre todo empatizar a la hora de sus emociones. Esto, más allá del trabajo, es conectar una conexión con tu cliente, con esta persona a la hora de que, no sé, les quiero dar un pequeño ejemplo. Hace unos meses yo estaba un poco deprimido y me empecé a relacionar con una clienta. Esta persona también tenía un poco de depresión y empezamos a tener, más allá de un trato de fotógrafo a clienta, empecé a ver una conexión de crear una expectativa, crear algo más que nos identificara, poner una parte de mí en esta obra. Creo que eso diferencia totalmente la conexión que tú tienes como artista hacia el trato que con tus clientes. Entonces salió esta fotografía en donde creo que es una de mis obras favoritas, donde la chica está mostrando una tranquilidad, pero al mismo tiempo notamos un poco de tristeza en ella. Es algo que a mí en lo personal me favorece y me gusta mucho el hecho de ver algo así. A los artistas que están viendo esto y a todas las personas que están viendo esto en internet, quiero comentarles que no únicamente gasten su energía e invierten su tiempo en aprender lo teórico, sino también en saber relacionarse, en saber venderse, a saber cuidar su imagen y sobre todo a que ustedes se proyecten a sí mismos como lo que son. Me gustaría que se visualicen, se expresen y sobre todo se sientan como lo que son, un artista.